Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 9, en el versículo 19, justamente donde se leyó el texto base, por lo cual, siendo libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué lindo texto, ¿sí o no? Feliz sábado, queridos hermanos. Les cuento que por ahí a mitad de semana estuve hablando con el hermano Gerald Fuensalida. A él le tocaba el sermón este sábado, pero quedamos de acuerdo en que él va a hacer el esfuerzo de venir la próxima semana. Yo no sé cómo lo va a hacer él, porque nosotros sentimos frío acá abajo, pero allá en la montaña hay nieve, ¿ok? Yo no sé cómo lo va a hacer él, pero yo creo que por la gracia del Señor, ahí él va a hacer el esfuerzo para poder venir y poder también compartir con nosotros la palabra de Dios. Pero es bien interesante, estuvimos conversando, me decía que estaban bien por lo menos allá de salud y están perseverando a pesar del frío y de todo lo demás. Entonces, en la semana me tocó pensar en qué es lo que iba yo a predicar y, ¿saben? En la semana estuve pensando muchos temas, se me vinieron a la mente temas proféticos, Ezequiel capítulo 9, el verdadero arrepentimiento, había muchas temáticas que yo pensaba, pero es interesante, anoche en una conversación bien sencilla e íntima que teníamos con nuestros vecinos, salieron ciertos temas que yo dije, wow, estos temas hace mucho tiempo que no se toman en la iglesia. Pienso yo que tal vez es necesario para beneficio de todos mis hermanos. Por eso me animé justamente a leer 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19 al versículo 23. Judío al judío, griego al griego. Yo creo que estamos en unos tiempos en los cuales la religión se ha tornado en distintas maneras un poco confusa, ¿sí? Pienso yo que existen distintas voces, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias, en los cuales se habla de distintas formas de hacer iglesia, ¿no? Distintas formas de hacer evangelismo, y muchas veces se ha tomado este pasaje particular como para decir, tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas en las que estamos viviendo, para que la iglesia de alguna manera logre alcanzar a quienes puede alcanzar. Bien, en cierta medida hay muchos que se imaginan que Pablo, el que escribió estas palabras, era de alguna manera una especie de camaleón, bien, como una especie de camaleón, que cuando estaba en un lugar donde todo era rojo, él se volvía rojo, y cuando había otro lugar donde todo era verde, él se volvía verde, y cuando había otro lugar que era amarillo, él se volvía amarillo, como un camaleón, cambiando de color de una forma y otra. ¿Sí? Y hay muchos que dicen, sí, hay que ser judío al judío, hay que ser griego al griego, hay que ser rockero al rockero, reggaetonero al reggaetonero, tiktoker al tiktoker, youtuber al youtuber, feminista a los feministas, ecologista a los ecologistas, político al político, flight a los flightes, ¿por qué no? Y también trivial a los que son triviales. Entonces, dentro de nuestra iglesia, como dentro de todas las iglesias en realidad, porque todas están viviendo esta misma crisis, este pasaje en particular se ha vuelto una bandera para decir, nosotros tenemos que transformarnos, ¿sí? El evangelio tenemos que pintarlo con colores nuevos para poder llegar a las distintas generaciones, a las distintas personas, a las distintas clases de nuestra sociedad. Bien.
En ese punto veo necesario que podamos comprender en realidad qué significa este pasaje, hacia quién fue escrito, por qué fue escrito, cuál es el contexto de esto. ¿Será que nosotros tenemos que disfrazar el evangelio? ¿Será que nosotros tenemos que tomar un polvito y un lápiz labial para maquillar el evangelio, para presentarlo en distintos lugares? Yo no sé qué piensan ustedes. Pero vamos a entender, ¿a qué se refería Pablo cuando decía esto? Judío, judío, griego, el griego. Por ahí alguna vez escuché un sermón sobre este pasaje en que el predicador con una elocuencia vehemente decía, Pablo, cuando estaba con los griegos, se vestía como griego. Yo creo que es lo más lógico que cualquier persona que lee se lo va a imaginar, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Pablo vestido como griego? No sé si ustedes entienden la diferencia entre judíos y griegos, ¿sí? Los judíos se regían por las leyes mosaicas y se vestían de una forma definida, ¿sí? Ellos no podían descubrir la desnudez de sus cuerpos delante de ningún familiar, delante de ningún desconocido, solamente tal vez delante de su cónyuge. ¿Bien? Por tanto, ellos tenían la usanza de cubrir su cuerpo completamente, ¿bien? Y casi ninguna parte de su cuerpo quedaba expuesta. Los griegos, por otro lado, eran amantes del cuerpo. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo eran las estatuas. La mayoría de las estatuas que se conservan de la antigua Grecia, ¿cómo eran? ¿Cómo están? Desnudas. ¿Cómo se celebraban los Juegos Olímpicos? Completamente desnudos. Ellos eran amantes del cuerpo humano. ¿Sí? Por tanto, trataban de mostrarlo en todo lo que ellos podían. Ellos usaban falditas cortas. ¿Sí? Los varones, me refiero. ¿Ok? Y fíjense que usaban el torso semidesnudo, la mitad del torso descubierto, mostrando el pecho peludo ahí. Era una cosa particular de los griegos, eran cosas de ellos. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Pablo disfrazándose como uno de esos griegos para poder compartir el evangelio a los griegos? O vistiéndose de egipcio, ¿verdad? Con toda la indumentaria que estos tenían, o vistiéndose de un mercader beduino para poder llegar y conquistar a los que eran de otra etnia. ¿Se imaginan haciendo esta labor así como de espía, maquillándose, colocándose máscaras de una u otra manera para poder alcanzar a aquellos que no habían sido aún alcanzados por el evangelio? Pues les voy a comentar. En realidad, cuando tú lees el contexto de este pasaje, te vas a dar cuenta que no está hablando de ninguna técnica de evangelismo. En realidad, este pasaje está hablando acerca de comida. Sí, judío al judío, griego al griego, Pablo está hablando acerca de comida. No está hablando acerca de convertirse o transformarse de ninguna manera en ninguna cosa para poder alcanzar a nadie, sino más bien, de hecho, está hablando acerca de los que están entrando en la iglesia, los que ya han sido evangelizados. No está hablando de que ninguna persona tenga que ir a cruzar el continente y vestirse de chino para poder llegar a los chinos en realidad. Está hablando de aquellos que ya han recibido el evangelio y del cuidado y el tacto que nosotros tenemos que tener para cuidar a nuestros miembros de iglesia. Bien, todo comienza un poco más atrás. Déjenme plantearles cuál es el problema aquí. Les dije que era un tema de comida, pero no les dije qué comida. Es una comida muy específica, la comida sacrificada a los ídolos. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha leído eso en la Biblia? ¿Lo sacrificado a los ídolos? ¿Sí? ¿Tienen alguna noción de qué es lo que era eso? ¿O cuál es el problema? Porque aparece en 3 capítulos del Nuevo Testamento. O en 4 en realidad, si tomamos Hechos capítulo 15. Es un tema bastante controversial cuando uno mira la iglesia primitiva. En nuestros días nadie tiene esa preocupación. Pero en esos días definitivamente lo era. ¿Por qué había tanta controversia en esta temática? Vamos a pedirle al hermano diácono por ahí si nos regala un poquito de agua. Gracias. Muy bien. Bueno, les vamos a explicar. Lo que pasa es lo siguiente. Las iglesias que se ubicaban en Asia Menor, ¿bien? Las iglesias que estaban cerca de la provincia romana, de la península itálica,
Todas las iglesias cristianas que estaban en esos contextos tenían que enfrentarse a problemas propios de la época, como lo eran la idolatría, ¿ok? Así como en Jerusalén estaba el templo del Dios viviente, donde se sacrificaban animales, en los distintos lugares donde ellos estaban los templos de Diana, estaba el templo de Zeus, estaba el templo de Júpiter, estaban los dioses romanos, los dioses griegos, habían permeado todo el mundo conocido. Por tanto, habían muchos templos donde también se sacrificaban animales. La diferencia es que en Jerusalén, en el altar del sacrificio, los sacerdotes a veces podían comer un poquito del sacrificio con un gancho con el cual extraían un poco de carne. Pero la mayor parte de los animales que se sacrificaban en Jerusalén eran inmolados. ¿Qué quiere decir inmolado? Eran quemados, eran puestos al fuego hasta que se convertían en ceniza. ¿Bien? Por otro lado, los templos de los paganos no eran así. Ellos vieron un negocio bastante prolífico. Cuando llegaba la carne para los sacrificios, ellos sacrificaban los animalitos. Y luego de sacrificarlos, vendían la carne y se quedaban con el dinero. Y entonces la carne pasaba a venderse en los mercados populares. Por eso las carnes en las carnicerías de Asia Menor y de Roma y de todo el imperio romano en aquel tiempo estaban llenas de carne de la cual tú no conocías su procedencia. Podía ser de un granjero que mató su pollito y que lo trajo, qué sé yo, a la carnicería, como podía venir del altar de Venus. ¿Ok? Entonces, en este contexto, muchos de los templos paganos, al lado de las instalaciones de adoración idolátrica, muchas gracias, ellos instalaron el mejor negocio del mundo. Yo les dije, estos paganos eran súper inteligentes. Pusieron restaurantes, pusieron comedores al lado de los templos paganos. ¿Qué les parece? Y entonces de esa manera ya no solamente vendían la carne, ahora vendían un plato de comida a todo aquel que lo quisiera. Definitivamente inteligente, ¿sí o no? Ahora el punto, y tal vez más controversial de todo esto, es que muchos de los primeros cristianos, por ahorrar dinero, iban a comer a esos lugares. ¿Bien? Iban a comer a esos lugares. Cuando la Biblia habla de la carne sacrificada a los ídolos, no habla de cualquier tipo de carne. Estamos hablando de las carnes que en ese tiempo se podían consumir, las carnes que están estipuladas en Levíticos capítulo 11, ¿sí? Eran carnes limpias, ¿sí? Porque hay algunos que cuando leen y de todo lo que hay en la carnicería, comed sin preguntar, se enredan y entonces dicen, ay no, entonces podemos comer chanchito y todo eso. No, definitivamente no, ¿ok? Definitivamente estamos hablando de carnes especiales, carnes limpias. Los judíos, por ahorrar dinero, se metían a los comedores que estaban al lado del templo y comían allí con sus familias. Esto era algo especialmente chocante para los nuevos creyentes. Porque los nuevos creyentes que venían de Corinto o de Roma, ellos sabían de dónde venía esa carne. Bien, y eso de alguna manera era incómodo para ellos y los hacía muchas veces pensar de que tú podías adorar al Dios verdadero y al mismo tiempo adorar otros dioses. Es como cuando a veces uno va a un restaurante de los Hare Krishna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ellos dedicaron su comida a sus dioses y todo eso. A uno en realidad hay personas que no le importa, a mí personalmente no me importa, pero el asunto hay una cosa. Sí, esa carne o esas comidas a veces son benditas y hechas como ofrendas para otros dioses. ¿Cómo podemos nosotros lidiar con eso? Es justamente de eso que trata este pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Primera de Corintios y vamos a mirar un poquito el contexto para entender el versículo, ¿sí? Dice en el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo
y que no hay más que un Dios. ¿Qué es lo primero que establece Pablo aquí? La vianda, lo que uno come, ¿verdad? No es nada en este mundo. Y sabemos que no hay más que un Dios. Pablo comienza diciéndole a los corintios, ¿saben qué, hermanos? Ustedes son inteligentes. Ustedes saben que no hay un Dios de la agricultura, que no hay un Dios del pan, que no hay un Dios del mar, que no hay un Dios del cielo, no hay un Dios del trueno, no hay ninguno de esos dioses. Todas esas son poderes de la naturaleza que creó el único Dios creador. Él está hablando a los corintios. Ellos sabían que solo hay un Dios. Por tanto, les dice, ustedes saben que lo que tú comas, eso en realidad no tiene tanta importancia porque tú sabes que no vas a adorar otros dioses porque tú has sido bien educado en que hay solo un Dios, un Salvador, su Hijo Jesucristo. ¿Bien? Todos habían sido bien instruidos. En todo el libro de 1 Corintios está muy claro que habían sido bien instruidos. Y lo primero que él establece es, ni por comer más te vas a llenar, digamos, de los espíritus o cosas raras, ni por comer menos tampoco. Pero en el versículo 9 empieza a explicar Pablo algo hermoso. Dice, pero miren, hermanos, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La gente llegaba a la iglesia, se convertía, aceptaban a Jesús. Pero hay que entender que ellos tenían un trasfondo de paganismo. En los mismos lugares donde ellos ahora estaban comiendo, ¿ven? Antes ellos venían a adorar. Y cuando venían a adorar, ellos se lo entregaban a la diosa Diana de los Efesios. Y entonces después se sentaban a comer la comida bendita por Diana de los Efesios. Y ahora ellos iban a estos lugares y veían a los cristianos que eran más viejos y dicen, oye, pero esto no era en contra de la idolatría. Y mira, el hermanito está sentado allá comiendo con su familia. ¿Sí? Entonces, lo que el Evangelio aquí está diciendo es, ten cuidado, lo que tú haces puede ser algo muy bueno, pero puede dar una apariencia negativa. Si da una apariencia negativa, mejor no lo hagas. ¿Bien? Es algo súper sencillo. ¿Bien? De repente, yo no sé, ustedes me ven aquí, ustedes saben que yo soy una persona casada, pero de repente, yo no sé, un día van y yo tomo a la hermana Anita, ¿ok? Vamos con la hermana Anita Rebeco y de repente estamos conversando por allá, escondidos en una esquina de acá de la iglesia, y alguien nos encuentra. Y de repente nos pueden preguntar, ¿y qué están hablando ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Y yo le estoy diciendo, no, aquí la hermana Anita me está enseñando a hacer galletitas. Ella, ¿verdad? Me está dando la receta para poder hacer galletitas. Y es posible que lo que yo diga es cierto, ¿sí o no? Es posible que lo que yo diga es cierto, que sea algo totalmente inofensivo, ¿sí o no? Pero, sin embargo, el solo hecho de yo, estando casado, estar con una mujer casada, da mala apariencia, ¿sí o no? Sí. Esto es una cosa bien sencilla. Esto se llama apariencia de mal. Nosotros los cristianos, evidentemente, podemos estar a veces en distintas situaciones en que hablamos con mujeres que estén casadas o nosotros estando casados, pero hay que evitar a lo máximo posible estar uno solo en un lugar con una mujer, ¿bien? Que no sea su esposa, ¿no? O que no sea su familia directo. Siempre hay que evitar, no porque uno haga lo malo. Por ahí hay un dicho secular, ¿no? Dice, no solamente hay que serlo, también hay que parecerlo. ¿Bien? Y es una cosa y es un principio que en este caso Pablo está utilizando para el Evangelio. Él dice, o sea, si te ven allí, ellos van a pensar que lo que tú haces
es algo bueno. Si alguno de ellos era idólatra y ahora te ve comiendo allí en el lugar de los ídolos, no va a pensar, ¿verdad?, de que tú estás allí haciendo lo malo, lo mismo, adorando ídolos. Recuerdo un pastor amigo que andaba por allá por Estados Unidos y de repente se les acabó la gasolina y empezaron a buscar quién les ayudara a reparar el carro. Y bueno, el único lugar que encontraron en medio de toda la mitad del desierto era una casa de bailes exóticos. Y eso fue una cosa bastante interesante, un pastor metido en la casa de bailes exóticos, ¿sí? Era un lugar bastante comprometedor, ¿sí o no? Era un lugar bastante feo. Si algún hermano lo veía, mira, el auto del pastor y está estacionado. ¡Wow! ¿Verdad? Estará predicando el evangelio allá adentro, ¿verdad? Es lo que algunos se habrá imaginado. No, definitivamente no. Hay que tratar de evitar distintas situaciones que nos puedan llevar a comprometer el evangelio que nosotros profesamos. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia enseña. Yo conozco un predicador que, bueno, él era muy extremo. Venía desde un pentecostalismo muy extremo. Y él se paraba afuera de los moteles a predicar en contra de la fornicación y el adulterio. Se ponía afuera de las discotecas a predicar en contra de la depravación humana y del alcoholismo. Ese era un hombre, pero tremendo, ¿eh? Era de armas tomar. Pero ¿qué pasaría si en vez de predicar adentro, o sea, en vez de predicar afuera, él se hubiera metido adentro? ¿Sí? Es una cosa bien sencilla. La persona que a mí me entregó el evangelio es una persona así, que le gustan las cosas de Dios así, y es muy crítico de la iglesia y de lo que la iglesia hace y de lo que la iglesia no hace. Pero es una persona muy inestable. Y yo me acuerdo que un año él estaba en la iglesia fuerte, predicando y hablando de la verdad presente y la segunda venida y las profecías y todo eso. Y al año siguiente andaba metido por allá emborrachándose en las cantinas y después metido en las discotecas. Y en una de esas discotecas, un día él va y se encontró con la hija del primer anciano. Y le dice, hola, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Y ella lo miró y le dice, ¿y tú, verdad? ¿Qué haces por aquí? ¿Viniste a evangelizar? ¿Verdad? Hay una cosa que tiene que ver con sentido común, ¿sí o no? El evangelio de Pablo nos está llevando hacia allá. Ten cuidado de lo que haces. Lo que tú haces puede hacer que otra persona crea algo que es equivocado, ¿sí? Yo creo que todos nosotros nos han pasado errores o confusiones o, yo no sé, por ejemplo, en este asunto de no comprar ni vender el sábado. A mí me ha tocado salir corriendo porque a mi hijo le faltaban pañales y tuve que ir a comprar el sábado a la farmacia. Yo no sé si ustedes lo han hecho. Una vez que había un viento tan fuerte que se despegaron los techos y cuando estábamos todavía allá en el salón, allá en Rinconada, y yo me acuerdo que toda la iglesia salió a clavar techos el día sábado porque era necesario. Y de repente ven a los hermanitos, ¡oh! Los hermanitos sabatistas clavando en sábado. Hay cosas que son necesarias, ¿sí?, de hacer. Pero en este caso, Pablo es enfático. Dice, lo que no puedes evitar, en lo que no puedes evitar, bueno, eso es otra cosa, pero en lo que sí puedes evitar, evítalo. ¿Ya? No dar mal testimonio simplemente por darlo. Y miren aquí, hay una cosa bien interesante. Él dice, versículo 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Miren la resolución que tomó Pablo en este asunto de lo sacrificado a los ídolos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Él dice, bueno,
A mí no me interesa si yo como carne de esa que queman en esos lugares. Yo sé que Diana de los Efesios es un invento. Yo sé que Júpiter también es un invento. Y que cualquier cosa que ellos bendigan para mí no es nada, dice él. Pero si esto hace que mi hermano tropiece y caiga, yo ni siquiera como carne. Y lo dice Pablo, uno que comía carne según lo que dice Levítico. Él dice, yo prefiero no comer nada. ¿Ok? Si con esto hago pecar a alguien, yo prefiero que no. Y aquí comienza Pablo a introducirnos en una especie de razonamiento crítico en cuanto a nosotros como hermanos que ya hemos conocido la fe y la forma en que tratamos a los que están aprendiendo o a los que se han introducido en la iglesia. Hay que tener tacto, por Dios. Hay que saber tratar con las personas con amor y actuando no de acuerdo a lo que nosotros solamente pensamos que es correcto, sino también pensando en lo que al otro también le puede ser correcto, lo que le puede ayudar al otro, como el otro piensa, como el otro puede reaccionar. En el capítulo 10 de este mismo libro, den vuelta a la página, capítulo 10 de Primera de Corintios, él continúa hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y en el verso 14 hace un énfasis interesante. Dice Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, o sea, apártense ustedes lo más que puedan de la idolatría para que los otros que van entrando no pequen. Ese es más o menos el razonamiento que hay aquí. Huyan de la idolatría. De hecho, ustedes siguen leyendo del 15 al 20 y tanto en adelante. Y entonces Pablo les dice, digamos, la idolatría, dicen él, apártense de ella, no tengan que ver con eso. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con la casa de los demonios? Él empieza a hacer muchos razonamientos. Apártense lo más posible de la idolatría. Pero aquí dice una frase que es muy conocida entre nosotros. En el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Conocen ese versículo, no? ¿Se dan cuenta? En este contexto está. ¿Sí? En este contexto está. Él dice, claro, yo perfectamente soy apóstol, dice él. Yo podría comer de la carne que sea. Yo sé que el único que da la bendición de la comida es Dios y de Él provienen todas las cosas y muchas cosas. Yo tengo muchas libertades, dice él, pero en este punto él dice, todo es lícito, pero no todo es conveniente. Si voy a hacer tropezar a mi hermano, yo no como nada. Mejor ayuno, ¿sí? Mejor ayuno. Ese era el concepto que tenía Pablo. Dice más abajo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Siempre este pasaje, y aquí lo vamos a ver y vamos a irlo detallando poco a poco, está hablando de la manera en que tú actúas en frente a la conciencia del otro. Bien, él dice, bueno, si tú estás evangelizando allá en Corinto era un lugar específico donde la gente adoraba a dioses paganos. Muy cerca de Corinto estaba el oráculo de Delfos, bien, donde la gente iba a preguntar por su futuro y entonces las profetisas que habitaban allí hablaban en lenguas, que es otro problema que también tuvo la iglesia en ese tiempo. Entonces él decía, si alguien de estos lugares te invita a comer a su casa, bien, entonces dice, come de lo que pongan delante tuyo. Dice aquí en el versículo 27, lo dice textual, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí yo quiero hacer un alto y esto es algo interesante. Este versículo en ningún momento dice a la iglesia o le dice de que ellos podían comer de todo. Esto es algo bien importante. Ni sapos, ni culebras, ni tampoco saltamontes, ¿verdad? Había muchas cosas que ellos no podían
consumir. Las leyes levíticas establecían las carnes puras, las carnes impuras y todo eso. Muy bien, pero dice, si a ti te sirven y tú estás evangelizando, tú no preguntes nada. Nada. Dice, come. ¿Bien? ¿Bien? Mientras sea algo puro, según lo establecido en la ley, entonces dices, come. Eso es lo que dice allí. No preguntes. Pero si alguien te dice, hermanito, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces dice aquí, no lo comas por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esto es una cosa muy sencilla, una cosa muy sencilla. Yo no sé, yo creo que en nuestros días hay distintas clases. Cada familia ha tomado distintas determinaciones en su hogar en cuanto a la alimentación. Estamos en una época un tanto, estamos un poquito más, no sé si maduros, pero entendemos que cada uno tiene su proceso, su momento y su forma. Pero hay una cosa muy sencilla. Por ejemplo, en el caso mío, yo he ido a comer en muchas casas y de repente me sirven y van con ese temor de si voy a comer o no voy a comer. Entonces van y te sirven, ay hermano, ¿sabe qué? Eso tiene chanchito, ¿sí? Desde el momento en que la persona está expresando esa frase, la Biblia dice, no comas. Porque del momento en que la persona está expresando esa frase, quiere decir que tiene un miedo. Hay algo en su conciencia que no le deja tranquila a esa persona ofrecerte lo que te está ofreciendo. ¿Me entiendes? Y aquí el evangelista, ¿qué es lo que dice? No comas, porque hay algo en su conciencia. Si tú lo haces, vas a hacerlo de alguna manera pecar. ¿No les ha pasado alguna vez algo así? Oye, el tema de la comida, ay no, esto es tremendo. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Sí? ¿Quién va a comer? Yo no comeré, que se la coma él. ¿Cómo se aplica eso en una vida práctica? Yo no sé, yo soy vegetariano ya muchos años y todo esto. Me ha tocado estar en distintos lugares y he aprendido cosas mucho. La comida me ha enseñado mucho acerca de este principio de cuidar la conciencia del otro. Yo recuerdo cuando estaba bien joven, estaba recién empezando, me invitaron a dar un estudio bíblico a una casa. Yo ya era vegetariano en ese momento. Y de repente van y me sirven allá en Colombia un pedazo de salchichón de morcilla. La morcilla es una mezcla como, vamos a decir, ¿cómo le llaman al arrollado guaso? Vamos a decirlo como una especie de arrollado guaso, así, con sangre. Es una cosa bien interesante eso. Y evidentemente yo no me lo iba a comer. ¿Cómo enfrenté esa situación cuando yo era joven, ¿no? Cuando estaba dando estudios bíblicos y todo eso? Me sirvieron eso para comer con tanto cariño. Y yo no tuve la valentía de decirle que era vegetariano. Pero tampoco me lo iba a comer. ¿Qué fue lo que hice? Yo creo que cometí un error muy tonto. Cuando ella se dio la vuelta, agarré la morcilla, se la di al perrito. ¿Sí? Un error muy tonto, ¿sí? Todos cometemos errores tontos alguna vez en la vida. Y yo digo que es un error tonto, ¿por qué? Porque aunque yo se lo hubiera dado al perro, cuando la señora volvió, ¿qué es lo que iba a pensar? Es que me lo comí. Yo perdí la oportunidad de decirle, mira, Dios tiene leyes en su palabra en la que se expresa que hay ciertos animales que son más puros que otros y eso tiene una influencia en tu salud. Yo me perdí la oportunidad, ¿me entienden? De poder haberles enseñado y todo lo demás por temor a lo que me iban a decir. Tal vez me iban a decir, oye, ¿ustedes de qué secta son? Y no sé qué sí. Con los años he aprendido que uno tiene que expresar la verdad con amor y con respeto, ¿sí? Hemos llegado a casas donde terminamos comiendo cosas que ni queríamos comer. ¿Sí? Yo no sé, ¿ustedes desconocen el ulte? ¿Sí? ¿Les gusta el ulte? Pues en una ocasión estuvimos en una casa y la familia nos sirvió pescadito. Y no era cualquier clase de pescado, pero nosotros sabíamos más o menos qué es lo que era. El asunto fue que nosotros vimos, inmediatamente le dijimos a la dueña de casa, bueno, sabe, no vamos a comer, pero nos comemos lo que usted haya preparado aparte, las ensaladas y todo. Y lo único que ella tenía era ensalada de ulte.
Comimos un plato de ulte baboso. Con el limón en realidad no le quitaba mucho lo baboso, les prometo. Y comíamos y después y cuando vieron que comimos todo nos trajeron más. ¡Pum! Y comimos, pero de alguna manera quedamos tranquilos, digamos, en nuestra conciencia. Y eso es un punto interesante. ¿Sí? ¿Qué? ¿La mamá? Ok, bueno. Gracias, querido. Muy bien. Gracias, hermanito querido, por su gran aporte. El asunto particular aquí es que Pablo nos enseña a tener cuidado de la conciencia del vecino, ¿sí? Nos enseña a tener empatía, nos enseña a preocuparnos por el prójimo, a tener tacto, a tener de alguna u otra manera la capacidad de comprender al otro. Por eso es que aquí hay frases que son muy famosas, pero que siempre están sacadas de su contexto. Por ejemplo, si ustedes leen más abajo, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En ese contexto, ahora volvemos a leer, dice aquí, 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me hice judío al judío, me hice como que estaba sujeto a la ley, aunque yo no estaba sujeto a la ley. Me hice como que estaba sin ley para los que estaban sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a todos de todo para ganar a todos. De modo que salve a alguno. Y por esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dice, yo no quiero ponerle estorbo a nadie. ¿Bien? ¿Y por qué él dice soy judío, el judío y griego, el griego? Porque si ustedes leen el capítulo 9 del versículo 1 en adelante, él está diciendo, yo soy apóstol, yo vi a Jesús, yo soy uno de los que ha predicado la palabra en todos los lugares que ustedes conocen. Yo no fui uno de los 12, pero sin embargo ya soy un apóstol y tengo mi marca de apostolado. Así que yo entiendo que yo puedo comer lo que yo quiera, pero aún así yo me hago servidor de todos para ganarlos a todos. Yo me hago siervo de todos para poder servirlos a todos. Yo no sé si ustedes entienden más o menos hacia dónde vamos apuntando. Esto tiene que ver con empatía, con cuidado, con cariño, con tener cuidado con las personas que entran por la puerta de este templo. La gente que entra por las puertas de este templo viene a buscar salvación, sanidad, viene a buscar a Jesús, viene a buscar cosas del cielo, viene a buscar cosas que son eternas. ¿Sí? En otras épocas en esta iglesia esto parecía un carnaval y parecía un debate público. ¿Sí? A veces uno estaba predicando y por allá salía un hermano y decía, no, eso no es así, porque y después salía otro por allá, no, es que eso no es así. Y a veces se armaban cosas tremendas, ¿sí? Y que era para perjuicio de la mayoría de los oyentes, ¿sí? Esas cosas nosotros debemos siempre tener cuidados, ¿sí? Por ahí la inspiración dice que cuando hay un predicador que está hablando algo que es incorrecto y que atenta directamente contra la palabra de Dios o sus principios, es posible levantar la mano y entonces decirle cuál es el error de manera pública. Pero eso no puede ser en toda clase de cosas, hermanos. ¿Ya? No puede ser en toda clase de cosas. No es así, como que cualquiera que llegue y se para y corrige al que está predicando, eso evidentemente no sirve para nada. ¿Se imaginan ustedes el papá regañando al hijo y que entre medio se meta la mamá y le diga, no, eso no es así? ¿Qué autoridad le resta
le está restando autoridad al padre, ¿sí o no? Y que la mamá se meta, no es como lo dice tu papá, yo creo que él está exagerando. Pasa lo mismo en una iglesia. Pasa lo mismo en una iglesia. Si hay alguien predicando y alguien interrumpe, bueno, aquí hay cosas bien interesantes. El Espíritu de Profecía también dice algo bien interesante. Dice, no conviertan el púlpito en un centro de debates. Si quieren debatir y comprobar cuál es el que sabe más, váyanse afuera. ¿Sí? Si quieren saber quién es el más importante, quién es el mejor, váyanse a otro lugar. ¿Bien? Y aquí hay una cosa muy interesante. Si en alguna vez te ves en la situación de tener que levantar la mano para interrumpir un sermón, un consejo súper simple. Siempre hazlo de manera en que no aminores la autoridad del que está predicando. Trata de hacerlo. Una cosa muy simple. A mí me tocó estar en un lugar donde estaban diciendo que la Biblia y gran parte de la Biblia no fue inspirada por Dios. ¿Ya? Eso yo no lo podía dejar pasar por alto. ¿Qué fue lo que hice? Levanté mi mano y cuando levanté mi mano yo expuse mi argumento en forma de pregunta. Y eso es una cosa bien sabia. Oye, hermano, ¿sabe qué? Disculpe, pero en lo que usted dice, usted está considerando tal vez esto o esto otro o el otro. ¿Me entienden? Hay formas de ayudar de repente al que está predicando, pero no necesariamente colocándote tú como el dueño único, impresionante de la verdad, sino haciendo ver que tú estás tratando de ayudar a tu prójimo. ¿Bien? ¿Bien? Tenemos que aprender de estas cosas. Son importantes, ¿sí? Hay veces que yo he estado en un lugar y yo estoy escuchando la predicación y yo digo, hoy lo que está diciendo el predicador, la gente nueva no la está entendiendo, digo yo. Y entonces yo me hago el ignorante y le digo, disculpe, ¿usted podría explicarme esta parte que yo me la perdí? ¿Sí? Para que entonces el sermón tenga una amplitud. Pero no es necesario, ¿sí?, parar un sermón, ¿verdad?, y hacer este tipo de cosas. Bien. Tenemos que tener cuidados unos con los otros, principalmente en amor a los que están recién comenzando. Ahora bien, vamos a volver al punto inicial. Decíamos, judío al judío, griego al griego. ¿Hasta qué punto te puedes convertir o disfrazar? ¿Hasta qué punto puedes disfrazar el evangelio para poder llegar a entender a otras personas? Hasta el punto en que tu conciencia en la palabra de Dios te lo permite. Ese es el punto. ¿Bien? Hasta el punto en que tu conciencia en la palabra de Dios lo permite. ¿Bien? Esto es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, hay un personaje de la Biblia que trató de disfrazarse de griego y luego se disfrazó de judío y le fue mal. Bien, léanlo aquí. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. ¿Quién era este misterioso personaje? Gálatas 1:18 dice, después, pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él durante 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo visitó Jerusalén y allí se encontró con el apóstol Pedro, uno de los 3 grandes dirigentes de la iglesia, una de las 4 columnas de la iglesia primitiva. Pero luego de ver a Pedro en Jerusalén, Pablo se movió hacia la ciudad de Antioquía y allí Pedro cometió un grave error. Dice aquí en el versículo 11, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de ellos.
Por tanto, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como judío, como gentil dentro de los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se los voy a colocar más simple. Pedro llegó hacia Grecia, ¿bien? A las zonas que eran gobernadas por Grecia, en Asia Menor. Y cuando estaba con los griegos, se vestía como griego, ¿bien? Era griego al griego, como dijo Pablo, ¿bien? Comía con ellos lo que ellos comían, se juntaba con ellos y hacía todo lo que ellos hacían, ¿bien? El problema era que en Jerusalén había una secta de los de la circuncisión que odiaban a los griegos y aborrecían todo lo que ellos hacían y decían, no, esa gente está perdida, esa gente necesita circuncidarse, convertirse en uno de nosotros. El problema es que visitaron los de la circuncisión la iglesia de los griegos. Y el Pedro que se vestía como griego y que se disfrazaba de griego y que comía como griego y que hacía como griego, cuando vio que llegaron los fariseos dentro de la iglesia, inmediatamente se juntó con ellos y dijo, ay, yo no me junto con estos griegos inmundos. ¿Cómo se les ocurre? Yo estoy con ustedes, yo soy fariseo como ustedes, yo soy judío como ustedes. Yo no me visto como ellos, yo no como como ellos, yo no hago como ellos. Pablo le dijo, tú eres un hipócrita. Pero es interesante, porque lo que Pedro estaba haciendo era ser judío al judío y griego al griego, tal como hoy se le entiende. No se puede. No se puede prostituir el evangelio. ¿Sí? No se puede transformar el evangelio, disfrazarlo en una cosa y luego disfrazarlo en otra distinta. Nosotros no somos esa clase de iglesia. Hay iglesias que yo he visto que en la historia se colocan del lado del vencedor y del vencido. De manera que cuando vence uno, todos celebran con él. Y cuando pierde el otro, se conduelen del otro. Nosotros no somos esa clase de iglesia. El evangelio es uno, el mismo, y ha sido el mismo por los siglos de los siglos. La verdad de Dios ha sido la misma desde hace 2000 años. El foco de la atracción no es porque nos transformemos en lo que vemos. El foco de la atracción es Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Qué es lo que decía San Juan 12? Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién? Jesús. Cuando fuere ¿qué? Levantado. ¿En dónde? En la cruz. La verdad de la cruz es la misma que sigue redimiendo vidas hoy, tal cual como lo hizo hace 2000 años atrás. Es la misma cruz la que convierte corazones, la que sana las heridas, la que restaura las vidas perdidas. Es la misma cruz la que atrae a las personas. No es necesario que lo maquillen, no es necesario que le pongan lápiz labial, no es necesario que le pongamos un disfraz. No es necesario hacer absolutamente nada con el evangelio. No hubo ningún sermón de Jesús con una banda de rock. No había ningún llamado de los apóstoles que tuviera musiquita de fondo. Era la palabra. La misma palabra que hoy tenemos. ¿Sí? Es una mala interpretación eso del judío al judío, griego al griego, rockero al rockero, youtuber al youtuber, feminista al feminista. El evangelio no tiene nada que ver con el feminismo. El evangelio no tiene nada que ver con TikTok, ¿sí? Estamos ciertamente en una era en la cual podemos predicar a través de esos medios, pero no tenemos por qué parecernos a ellos. No tenemos por qué peinarnos como ellos, vestirnos como ellos, ser como ellos, tomar las mismas iniciativas que se toman en esas plataformas, hacer desafíos. Por Dios. Tengan mucho cuidado con que mezclan el evangelio. Mucho cuidado. En el libro de Hechos, capítulo 16, y en el verso 16, dice que Pablo iba de camino a una reunión de oración. Era un día sábado como hoy.
Y mientras iban de camino, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha, con el espíritu de adivinación, vio a los apóstoles. Y el espíritu de adivinación, ustedes saben que era el espíritu del demonio, ¿verdad? Y cuando esta muchacha vio a los apóstoles, ella fue, y lo leo textualmente, ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y entonces la mujer se fue delante de ellos y decía: estos son los siervos del Dios Altísimo. Y donde estaba toda la gente, ella decía: vengan, 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 porque estos son los siervos del Dios Altísimo. Yo no sé qué había en la mente de Pablo cuando vio a esa mujer, pero yo creo que la primera cosa que a mí se me habría venido es: ¡wow! Publicidad gratis. ¿Sí? Tenía que predicar el evangelio a toda la gente de esa zona, y la mujer venía y decía: estos son los siervos del Altísimo. Todo el mundo conocía a la mujer, pero a ellos no los conocía nadie. ¿Qué mejor que entrar a un lugar donde ya te anuncian, donde tienes a una mujer haciendo el rol de Juan Bautista para ti? Estos son los siervos de Dios, estos son los siervos de Dios, estos son los siervos de Dios. Por 2 días la mujer continuó haciendo lo mismo. Donde Pablo iba, ella iba. Estos son los siervos de Dios, estos son los siervos de Dios. Hasta que Pablo llegó, se enojó. Y entonces dice aquí: más desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, nótese, no a la muchacha, sino al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el demonio salió en aquella misma hora. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo mandó a callar a esa mujer? Lo estábamos hablando en la escuela sabática. A veces el Señor manda callar cosas que a nosotros tal vez anunciaríamos. ¿Por qué mandó callar a la mujer? Por una razón sencilla. La mujer era divina. Era una bruja. ¿Sí? Ella leía la suerte. Ella adivinaba el futuro. Ella hablaba con los muertos. Ella lo que pretendía hacer era que la gente pensara que el evangelio de Jesucristo y la adivinación eran una y la misma cosa. Vaya estrategia interesante. Vaya estrategia interesante. ¿Sí? Ocupamos el espíritu del diablo y el espíritu de Dios, y los dos trabajan juntos. Inteligente la estrategia del diablo, ¿sí o no? No. Nosotros no. No trabajamos con estrategias del diablo. Nosotros creemos en Dios. Creemos que Él es suficiente. Creemos que Él tiene poder. Creemos que este libro es su palabra. Creemos que en Él tenemos todo lo necesario y no necesitamos unirnos a nada más como tal. La palabra de Dios hizo el mundo. La palabra de Dios hizo el cielo. La palabra de Dios sanó a un leproso. La palabra de Dios limpió a aquel que estaba sucio. La palabra de Dios hizo revivir los huesos secos. La palabra de Dios es suficiente para tocar un corazón, para llevarlos a los pies de Jesucristo. Yo no estoy diciendo aquí, y no me malentiendan, que de repente uno no pueda participar a veces de cosas sencillas e inofensivas de la cultura. ¿Bien? Yo vengo ahora viajando, hace poco llegué de Colombia, y en Colombia conocí unos muchachos que viven evangelizando arriba a una tribu que se llaman los guambianos. Y había una cosa bien interesante, bien peculiar. Estos jóvenes, para ir a evangelizar a los guambianos, tenían que vestirse con falda. Porque los guambianos, en su usanza, la diferencia entre la ropa del hombre y la mujer es diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que el hombre se viste de una manera, que la mujer se viste de otra, pero ellos tienen otro estatus. Y para ellos, la mujer utiliza un faldón grande como las bolivianas, como las polleras de las bolivianas. Un faldón grande de color negro y un vestido azul rey. Pero los hombres utilizan una falda de color azul rey apretada. Bien interesante. Bien interesante.
Y algunos de los misioneros se colocaban la falda. Y está bien, está bien. La Biblia dice que debe haber una diferencia entre cómo se viste el hombre y cómo se viste la mujer. Y en esa tribu la tienen de una manera diferente. No sé si me entienden. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del punto focal. No podemos prostituir el Evangelio. No podemos prostituir el Evangelio. El Evangelio es el que convierte. El Evangelio es el que hace el trabajo. No podemos así meramente llegar y pensar y vestir a Jesús como un reggaetonero, ¿sí? Vestir a Jesús como un TikToker. Vestir a Jesús como cualquier cosa. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero invitarlos a Filipenses capítulo 2. Y yo creo que en este pasaje estamos extrayendo el corazón de lo que leímos sobre lo sacrificado a los ídolos. Dice aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmurar y sin peleas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Bien. Aquí es donde uno tiene que comprender de ser prudente por amor de los débiles. A ser prudente con el amor de los débiles. A veces podemos cometer errores que son garrafales en esto. El versículo de los judíos a los judíos y los griegos a los griegos, ¿no?, nos lleva al pensamiento, a un pensamiento que tiene que ver con lo que el otro piensa. Amar al otro como el otro ama, ¿no? A poder hacer concesiones y a respetar y tener cuidado de no colocar tropiezo para que el otro caiga. Jesús dijo que aquel que coloca tropiezo a uno de esos más pequeñitos sería mejor que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Bien, tenemos que tener cuidado de no poner tropiezo a los que van entrando a la iglesia. Por ahí con Nicole visitábamos unas iglesias allá en Estados Unidos y hay una cosa particular allá en Estados Unidos. Nosotros acostumbrábamos a tener nuestro anillo de matrimonio. Bien. Para nosotros no es ningún problema. Para nosotros simplemente significa una unión que tenemos los dos hace muchos años. ¿Sí? Una unión en la cual con anillo o sin anillo para nosotros es la misma unión. ¿Ok? Pero para nosotros era algo especial, significativo. Cuando llegamos allá a Estados Unidos nos dimos cuenta que en la mayoría de las iglesias de allá usar anillo es un pecado. Y entonces los hermanos van y nos dicen, no, es que esto es pecado porque Tamuz y el eclipse solar y no sé qué cosa más y todo lo demás. Para mí, fíjense que eso es algo que no tiene mayor importancia. Porque yo sé que acá en Sudamérica es otra la mentalidad que existe. ¿Bien? Pero ¿qué hicimos nosotros? Pues nos sacamos el anillo. ¿Me entienden?
Es algo que no va a afectar mi fe, que no va a afectar mi devoción personal. Es algo que no va a afectar mi intimidad con Dios. Pero ¿para qué colocar ese estorbo? Un estorbo innecesario. ¿Sí? Por otro lado, nosotros también de otras maneras nos hemos tratado de acercar a los pobres, acercar a los ricos, a los distintos estratos para poder estar con todos, pero tampoco al momento de confundirnos con ellos. ¿Bien? Sí, Jesús estuvo con las prostitutas y los publicanos, con los bebedores de vino, ahí estaba Jesús, pero no estaba bebiendo con ellos, no estaba participando de lo que ellos hacían. Él fue a enseñarles la palabra de Dios. Yo conozco un hermano allá en Reñaca. Él va a los barrios bajos y para hablarle a la gente de estratos bajos, él ocupa un lenguaje bien interesante porque habla con garabatos para hablarles de Jesús. Y ya no se refiere a Dios como Dios. Ahora le dice el pulento. ¿Bien? Y entonces ya no habla del evangelio con la seriedad que se merece. Él siempre se jactaba de que él hacía ese evangelismo entre medio de la gente. Pero cuando tú ibas a la gente a preguntarle qué es lo que entendían, ellos pensaban que era un amigote más del club. Más cuando veían a un predicador hablando la palabra de Dios como merece, esos misma gente de calle tomaba respeto, tomaba una distancia diferente porque entendían que eso era una palabra divina. Era algo diferente, era algo apartado, era algo santo. ¿Bien? Por tanto, ni una cosa ni la otra. Estamos en el evangelio y tratamos a las personas con cariño, con amor, con cuidado, con conciencia. Pero recuerden, no la conciencia nuestra, es la conciencia del otro. Preocúpate de la conciencia del otro, de ayudarle al otro a que crezca, ayudarle al otro a que madure, ayudarle al otro a que crezca en Dios, en confianza, en cosas buenas, en servir, en amar, en estudiar la palabra, en conocer más de cerca el amor de Dios. ¿Sí? Preocúpate de eso, que eso sea el foco fundamental. Y que de esa manera todos, unos a otros, podamos ministrarnos, así como Dios nos ha amado. Voy a terminar con una pequeña canción. ¿Puedo? ¿Puedo cantarla a capela? Miren, es así. Es una canción judía bastante bonita. Es del Salmo 133, versículo 1. Dice: Hine ma tov hu manayim Shevet achim gam yachad, hine ma tov hu manayim, Shevet achim gam yachad, hine ma tov, Shevet achim gam yachad, hine ma tov, Shevet achim gam yachad. Esta canción dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Vamos a cantarla todos? ¿Sí? Los invitamos a tocar el himno 533.